Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Les saludo aquí desde la bella ciudad de Guatemala. Les saludamos de aquí, desde este lugar llamado la Eterna Primavera. Estamos disfrutando una tarde, una noche fresca y agradable. Saludos para nuestros hermanos allá en Laredo, Texas, todos los hermanos que nos ven allá de la Iglesia Nueva Visión de Laredo, Texas. Les saludamos aquí, con gusto, con el deseo de nuestro corazón de verles pronto. En esta hora, hermanos, todos los que nos escuchan por la internet, saludamos y deseamos de todo nuestro corazón que el Señor nos bendiga en esta noche con su palabra, que nos dé una enseñanza que nos ayude a aprender tu palabra y que podamos ser cada día mejores cristianos. Agradeciendo con todo nuestro corazón la oportunidad que nos brindan de saludarles y de poder llevar el consejo de la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y en esta hora ponemos este servicio, esta predicación, en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos bendecidos, para que seamos edificados por medio de su palabra. Gracias. Gracias a nuestro Señor. Gracias. Hermanos, en esta hora quiero hablar de un tema hermoso y importante que encontramos en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Esta es una gran lección para que podamos aprender nosotros como cristianos, como buenos cristianos, el saber perdonar y nunca cansarnos de perdonar y tener misericordia para todos aquellos que han caído, que podemos de alguna manera ayudarles con sus problemas, con sus luchas, y en el nombre de Jesús salir adelante. Veamos, hermanos, esta lección que se llama La deuda fue pagada. Habla acerca de los dos deudores. Veamos, antes de empezar, veamos un poquito el contexto de esta parábola, que está en Mateo 18, del 23 al 35. Veamos esta gran lección. Esta gran lección se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre. Veamos en realidad aquí, vamos a ver el contexto, que empieza desde el versículo 15 del capítulo 18. Veamos, para empezar, así dice la palabra del Señor en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Señor Jesús aquí nos empieza con esta gran lección que dice que vayas y repréndeles. El reprender, hermanos, no es regañar, no es echarle en cara lo que él hizo o el pecado que cometió contra nosotros, sino el reprenderle es el corregirle, amonestarle por su comportamiento. De alguna manera es un regaño, sino es una corrección para que el hermano tenga la oportunidad y sienta la confianza de que nosotros podemos escucharlo y comprender sus actitudes y sentir que podemos nosotros perdonarlo.
Mas nos dice enseguida el Señor Jesús, mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. A veces, hermanos, una de las situaciones más difíciles para nosotros cuando pecamos es reconocer nuestro pecado. A veces hacemos duro nuestro corazón porque seguimos negando lo que cometimos. Y cuando pasa eso, endurecemos nuestro corazón y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Por eso, la forma en que el Señor Jesús nos enseñó primero, ve, habla con Él, no lo avergüences, deja que Él mismo explique por qué actuó de esa manera, para que de esa manera tú, con todo tu corazón, como el Señor nos enseñó a perdonar, así nos perdonemos. Pero si Él hace duro su corazón, tienes que llamar a un testigo para que conste todo el asunto y no se preste a malas interpretaciones, porque desgraciadamente cuando el hombre no arrepentido siempre quiere ocultar su maldad o su pecado porque quiere salir libre de eso. Entonces, dice aquí, lleva testigos y aún así, dice, y si no los oyere, después de haber llevado testigos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es triste, hermanos, a veces que no aceptamos la corrección y no vemos que Dios nos espera con los brazos siempre abiertos. Endurece su corazón y no quiere entender, no quiere comprender la magnitud de su pecado. Entonces el Señor nos dice que tenlo por gentil, tenlo por publicano. Entonces, hermano, esta enseñanza nos muestra como empecé, el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre. Aquí vamos a entrar ya al tema en el Mateo 18, 23, perdón, en el 21, todavía seguimos. Aquí hay algo muy importante en el 21, 18, 21, que nos habla acerca de Pedro. Fíjese bien qué nos dice aquí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él estaba oyendo las enseñanzas del Señor Jesús acerca de cómo deberías de hacer el trato con tu hermano que pecara contra ti. Entonces, Pedro, vino Cristo con esta pregunta, diciéndole que ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? La importancia que Pedro entendía el reconciliarse con los hermanos cuando habían pecado, o cuál era la actitud que debería de tomar él en cuanto a perdonar al pecado de los hermanos. Él quería saber el límite. Él había puesto un límite, porque en la mente de Pedro, según él estaba siendo demasiado generoso, porque dice hasta 7, porque según los rabinos, solamente eran 3 veces que tú podías perdonar a tu hermano. Pero él, creyendo en su propia justicia y pensando, dijo, me voy a poner 7 veces más, siendo muy generoso según Pedro. Pero el Señor le muestra, en el siguiente capítulo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Esta gran enseñanza, hermanos, que nos demuestra el Señor, que el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador, porque aun cuando él ha dicho 7 veces, porque el Señor Jesús le dijo, si vienen
y te pide perdón, tienes que perdonar no 70, 70 veces 7. Fíjese la cantidad, hermanos. Entonces, enseguida de ahí les muestra la parábola, les dice una parábola. Entonces aquí empieza en el capítulo 23 la parábola de los dos deudores. Entonces, esta parábola muestra, el Señor Jesús muestra el trato del rey con sus siervos. El rey, en esta parábola del 23 al 27, nos muestra el trato de ese rey con estos siervos. Nos muestra a dos siervos que nos muestra aquí en esta parábola. El uno, un siervo que le debía una cantidad al rey. Entonces el rey llama a este siervo. Dice así, Señor Jesús empieza así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Fíjense, hermanos, el rey, recuerde que el rey representa a Dios en esta parábola. La cantidad que este siervo le debía a este rey eran 10,000 talentos, hermano. El Señor Jesús nos lo enseña de esta manera. ¿Por qué habla de 10,000 talentos? Era una cantidad exorbitante para cualquiera. La magnitud, la grande magnitud de la deuda de este siervo para mostrarnos dónde fundamenta verdaderamente el amor de Dios hacia nosotros. Este hombre que le debía esa cantidad era prácticamente impagable. ¿De qué manera se la gastó? No lo sabemos, pero era impagable, hermanos. En aquel tiempo, un talento equivalía en más o menos como 10 denarios, que era el pago básico de un jornalero en un día. Era el pago de un día, un denario. ¿Puede usted imaginarse 10,000 talentos? Si cada talento era aproximadamente 6,000 denarios. Este hombre, si nos trajeran nosotros a nuestros días, el pago de un día, tendríamos que trabajar nosotros, hermanos, para poder pagar esa deuda. Si lo ponemos a nuestros días, el pago de un día, por la magnitud de la deuda, serían como 260,000 días que tendría que trabajar para poderla pagar. ¿Puede ver la magnitud de esta deuda? Una deuda impagable. Se habla de que debería pagar este hombre 60,000 monedas. Imagínense, equivaldrían, dicen que en dólares equivaldría a una deuda cerca de los 380, 580, algo así millones. Era una deuda impagable. No podía pagar. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este rey? ¿Qué pasó con este siervo? Como el rey le dijo, como no puedes pagar, voy a vender a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tenías. Imagina usted, hermano. Imagine usted la deuda, la angustia de este hombre al saber que su esposa, sus hijos, todo lo que él poseía y él mismo pasarían, yo creo,
pues toda la vida. Haz de cuenta que los meterían a la cárcel por siempre, hasta que murieran. Imagínense la angustia de este hombre, que aun cuando hizo mal, y aun cuando dilapó ese dinero, no sabemos en qué, dice que cayó en angustia, tenía mucha angustia este siervo. Pero al ver que el siervo le decía, ten paciencia conmigo, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aunque el rey sabía que era impagable, que no podría pagarle con todo lo que él tenía ni toda su vida, podría pagarle. Sin embargo, fíjese lo que hizo este rey. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Usted imagínese, hermano, imagínese. Sentir que después de que tiene una deuda, le diga, tú no debes nada, tú estás libre. Te puedes ir, tu familia es libre. Vive tu vida. El sentirse libre, hermanos, después de haber estado en tanta angustia, qué felicidad para este hombre, ¿verdad? Yo me imagino que salió brincando, libre, sin peso, sabiendo que ya podía volver a rehacer su vida, que podía ya vivir su vida libre completamente. Entonces, hermano, cuando este hombre, una vez que sale este hombre, se encuentra a su consiervo, una persona que le debía un poquito de dinero. Le dice, yo me imagino cuando ese salió gozoso, saltando, disfrutando, sintiéndose libre de todo. Pero ¿qué pasó cuando salió? El 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, hermano, dice que en la parábola, él mismo, a ese siervo que le debía 100 denarios, una cantidad. Amén. Volvemos, hermanos. Me quedé donde este siervo malo no quiso perdonar a su consiervo por una deuda tan pequeña, porque todavía él era malo en su corazón. No había sido suficientemente agradecido que no pudo perdonar a alguien que le debía una cantidad tan pequeña. Debe de haberle, después de que el rey le perdonó toda su deuda. ¿Qué hizo? Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Póngase usted a imaginar, hermano. ¿Qué nos enseña esta parábola? ¿Qué es el mensaje de esta parábola para nosotros? El perdón de Dios que nosotros experimentamos en Cristo es increíblemente abundante y totalmente inmerecido. Lo que este rey había hecho con ese siervo malo era algo que él no merecía, que por el buen corazón de ese rey le había perdonado la deuda, le había perdonado la vida. Sin embargo, este mal siervo, por una pequeña deuda, no quiso perdonar a su hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué cree que hizo el rey? Después de que el rey lo llama y le dice, yo cancelé toda tu deuda, la inmensa deuda que tú me debías. ¿Cómo no pudiste haber cancelado la deuda de tu hermano, que era tan pequeña? Si la deuda
de ese hombre era incalculable, una deuda incalculable. Y no pudo perdonar a su hermano. Así a veces somos nosotros, hermanos. Que el hermano que peca con nosotros, el hermano que peca contra nosotros, debemos también recordar que Dios pagó nuestra deuda incalculable que teníamos de pecado, la deuda de maldad, la deuda de nuestras malas acciones. Nosotros también éramos merecedores, hermanos, antes de conocer a Cristo, porque también toda nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que teníamos, se lo debíamos a Dios todo, pero no entendíamos o no vivíamos en la oscuridad hasta que abrimos nuestro corazón y Dios en su inmenso amor, cuando nosotros le pedimos perdón, Él canceló esa deuda que era enorme. Porque hay algo que tiene un valor, hermanos, incalculable, que no hay reyes, no hay príncipes, no hay una nación que pueda comprarla. No hay ningún tesoro en el mundo que pueda comprar, que es la salvación que en Cristo Dios nos ha dado. Porque fue una salvación tan grande que fue a precio de sangre, del sacrificio del Hijo de Dios. El sacrificio de aquel que dijo, yo pago la deuda. Yo voy y soy sustituto y muero por cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto en la cruz, pagando todas nuestras deudas que eran impagables, porque solamente todos los humanos merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, pero Jesucristo, que representa este Rey, Dios mismo representando a este Rey y en su misericordia nos perdonó toda la deuda y nos dio la vida eterna. Hermanos, ¿qué nos enseña? Que Dios nos ha perdonado tan grandes pecados y que nosotros a veces no queremos perdonar a nuestros hermanos cosas más pequeñas, porque endurecemos nuestro corazón, porque según en nuestra justicia hay que castigarlos, porque según a nuestra justicia ellos deben de pagar lo que hicieron. Y a veces, hermano, lo más triste, como nosotros, como cristianos, los señalamos en lugar de ayudarlos a salir de su problema. Si en realidad el hermano que pecó contra ti se arrepiente sinceramente, tenemos que perdonar. Así como Dios nos perdonó nuestras deudas y no echarle en cara sus acciones ni no echarle en cara lo que hizo, que por causa de debilidad, por causa de lo que haya sido, hermanos, nuestra obligación como cristianos es perdonarles, así como Cristo perdonó todas nuestras deudas de pecado, de maldad y de maldición, porque Él nos libró de toda maldición y de todo pecado y de la muerte nos libró el Señor. Entonces, el Señor nos enseña que solamente por Él, por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, perdona nuestros pecados, porque Él anuló el acta de los decretos que eran contrarias a nosotros. Él tomó ese recibo, esa carta que a nosotros nos inculpaba como pecadores, que éramos culpables ante Dios como pecadores. Él la tomó para sí y dice que la clavó en la cruz. Ahí donde Él fue clavado, donde fue derramada su sangre, para poder nosotros ser justificados ante Dios. Y que esa deuda tan enorme, hermanos, esa deuda tan enorme
que teníamos para con Dios fuera totalmente cancelada. Entonces, hermano, nosotros no tengamos, no alberguemos ese corazón duro de que veamos al hermano que peca o al hermano que cae y en lugar de ayudarlo, lo pisoteemos echándole en cara lo que cometió. Que recordemos que todos estamos expuestos a lo mismo, hermanos. Tenemos que tener misericordia. No sea que, como dice el apóstol, que nosotros estemos después en su lugar y también quisiéramos que tuvieran misericordia de nosotros. Porque los únicos que podemos y debemos ayudar al que está caído somos sus hermanos. Nosotros que con palabras sabias, con palabras de ánimo, levantemos a aquel que está caído, que no le echemos en cara, que no le mencionemos su pecado, si Dios lo conoce, sino que usemos de la misericordia como el Señor usó misericordia de nosotros. Pedro pensaba que, Señor, si son 3 veces las que dicen los rabinos, yo te digo que si 7 veces debería perdonar, porque él pensaba, dijo, me estoy yendo al extremo. Yo estoy justificando demasiado. Estoy siendo muy bueno porque voy hasta 7 veces, pero el Señor nos enseña que no debemos cansarnos de perdonar. Si tu hermano que pecó contra ti viene y te pide perdón, porque el Señor nos enseña y le dice, no, Pedro, no te digo que 7, 70 veces 7 debes de perdonarlo si él viene y se humilla y te pide perdón. Y nuestro Dios, que representa a este rey, que a este siervo que era culpable de una deuda enorme, hermanos, enorme, impagable. Ya le digo, serían como a nuestros días como 165,000 años para que usted pudiera pagar una deuda de esa cantidad. Enorme. Una deuda enorme, impagable. Así también nos demuestra Dios cómo Él pagó nuestra deuda. Con aquella preciosa sangre invaluable que no hay tesoro. No hay nadie que pueda comprarla. Nadie. Porque la salvación solamente la compró el Señor Jesucristo con su sangre. Hermanos, les ruego en el nombre de Jesús que tengamos compasión con aquellos que pecan. Quizás nos sintamos mal porque nos defraudan. Sí, somos humanos, pero tenemos que usar la misericordia que usó el Señor para con nosotros, usarla también hacia los demás. Aunque nos duela, hermanos, porque a través del caminar en nuestra vida podemos ser ejemplo, hermano, de hermanos que nos defraudaron. Les digo porque, les comento esto porque sé lo que se siente, sé lo que te deban, sé lo que es, te dejen casi en la calle, creyendo en las personas, creyendo en los hermanos, que los ves en necesidad y te prometen 1000 cosas y al final te voltean la cara y no te quieren pagar. Ni modo que pudiera uno actuar como los del mundo, que los eche a la cárcel, no está de nosotros, porque entonces no somos justificados de parte de Dios, porque estamos obrando conforme a nuestra justicia y no a la justicia de Dios. Cada quien que obre conforme a su justicia, le dará cuenta a Dios. Pero nosotros debemos de hacer lo correcto como en esta parábola, porque el Señor nos hace una advertencia en esta parábola, hermanos. En el capítulo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no perdonamos, como Él nos dice en el capítulo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No importa lo que haya hecho, hermanos. Nosotros, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos perdonar, porque si no perdonamos, estamos desechando con esa acción nuestra propia esperanza de perdón, hermanos.
Recordemos que no importa lo que hayan hecho, tenemos en el nombre de Jesús el deber de perdonarlos, porque esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. A Pedro le dijo no, 70 veces no. Dios le dijo 7 veces no, 70 veces 7. Si viene tu hermano y te pide perdón, tienes que perdonarlo. Eso es lo que Él nos ha enseñado, hermano, porque Él nos ha perdonado más. Y hasta la fecha, todos los que nos han defraudado, hermanos, en una cosa, en otra, en cantidades pequeñas, cantidades grandes, hermano. Hemos pasado por todo eso, pero hemos visto que Dios, a su debido tiempo, Él te da más, Él te ayuda más. ¿Qué más queremos, hermanos? Que tener nuestros hijos bien, que tener nuestros hijos que no se han descarriado, que tener nuestros hijos que aún con luchas, ellos siguen todavía firmes y están con vida. Los podemos ver, podemos gozarnos con ver crecer a nuestros nietos. Eso es una gran bendición, porque a veces todo lo que nosotros creemos y vemos, pensamos solamente en dinero. Si yo a alguien le presté y se lo llevó, todo poco, mucho que le haya dado, pensamos que Dios nos va a regresar el dinero. Siempre en nuestro corazón está el dinero. No, hermanos, no es todo el dinero. Todas las bendiciones que Dios trae de ahí, que es la paz, el que ver que nuestros hijos estén bien, con luchas, pruebas, pero estén bien, que no están pasando por un problema grave, y que si en el momento pasa algún problema con ellos, sea de salud, sea de lo que sea, hermanos, Dios tiene cuidado y nos saca adelante siempre. Somos vivo ejemplo de ello, hermanos, que a través de los años que hemos estado, el Señor nos ha mantenido. Hemos estado firmes, con luchas, pruebas, caídas, levantadas, pero aquí estamos, hermano, con la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. La oportunidad de que aún cansados y ya de edad y con problemas físicos, Dios nos da la fuerza para seguir trabajando en su obra, para seguir haciendo algo para los demás. El tratar de servir a los demás como el Señor nos lo mandó. Pero la importancia, hermano, la importancia que Dios da aquí en la parábola de que debemos de perdonar. ¿Te duele? Sí, hermano. ¿Sentimos traicionados? Sí, sí. Pero Dios va a poner todo en su lugar. Y si tú aprendes a perdonar, sinceramente, Dios te va a recompensar con gozo, con paz, ayudarte en los momentos difíciles, que cuando piensas que ya no puedes, sigues adelante. Que las cosas que vienen difíciles en nuestra vida las dejamos atrás. Cuando pasamos por momentos duros o oscuros en nuestra vida, después nos damos cuenta, cuando Dios nos saca adelante, volteamos hacia atrás, se quedó la oscuridad atrás. Seguimos adelante, día con día, un paso a la vez, disfrutando de lo que Dios nos da, disfrutando de todo lo que el Señor nos permite hacer. Pero quite de su corazón todo eso, todas esas cosas como la amargura, la tristeza, la angustia de no poder perdonar, la angustia de tener un rencor hacia un hermano. Tenemos que aprender a dejar en las manos de Dios las cosas y que con sinceridad, hermanos, con sinceridad, perdones a tu hermano que pecó contra ti. Aquel que en un momento de debilidad hizo algo en tu contra. Para nuestra propia bendición tenemos que aprender a perdonar. Eso es lo que hemos aprendido a través de los años, hermano, a través de las luchas, de todas las pruebas que han venido en nuestra vida, el aprender a perdonar, el soltar esos problemas que a veces vienen en nuestra vida por causa de otros y dejarlo en las manos del Señor. Y como aquel buen siervo, como aquel buen Señor que le perdonó la deuda a este hombre, así nosotros perdonamos las deudas de los demás, hermanos, para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios y mostrar a los demás
que eres un verdadero hijo de Dios, lavado y justificado con la sangre de Cristo, aquel que sigue las enseñanzas de Cristo, aquel que está dispuesto a perdonar siempre, siempre. Hay hermanos muy especiales, que se encargan de hacerte la vida de cuadritos, pero por eso el Señor nos ha dado esta enseñanza: no te canses de perdonar, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a tener la recompensa. Cuando obres de la manera correcta, conforme a Dios quiere, te vas a dar cuenta que todo lo que tú deseabas en tu corazón se hace realidad, hermanos. El tener paz los unos con los otros, el tener gozo los unos con los otros, es una gran bendición que solamente viene del Señor. Por eso les insto, como dice aquí su palabra, que si perdonamos, nuestro Padre Celestial también nos va a perdonar. Hagámoslo de una manera verdadera, hermano, no nomás, como decimos en México, de los dientes para afuera, sino de un corazón agradecido con Dios, que sabe amar a su hermano, que sabe tenderle la mano en la necesidad y que no le eche en cara, su pecado, que no le eche en cara su mal proceder, sino que sea una mano de amor, del amor de Dios que tiene en el corazón, y lo levante y lo restaure. Así es que, hermanos, en esta tarde y anoche, este pequeño pensamiento que traía, les dejo nomás con la reflexión que si rehusamos perdonar, estamos nosotros mismos desechando nuestro propio esperanza de perdón. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Amén.